Psicología de la posible evolución del hombre. Ouspensky. Tercera conferencia. La idea de que el hombre es una máquina no es nueva. Es realmente el único punto de vista científico posible, esto es, un punto de vista basado en la experiencia y la observación. Durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que se llamaba la psicofisiología daba una definición muy buena de la mecanicidad del hombre. El hombre era mirado como incapaz de hacer un movimiento cualquiera si no recibía impresiones exteriores. Los sabios de esa época sostenían que, si fuera posible privar al hombre desde su nacimiento de toda impresión exterior o interior, pero manteniéndolo con vida, sería incapaz de hacer el menor movimiento. Evidentemente tal experiencia es imposible aunque se tratara de un animal, pues el proceso mismo del mantenimiento de la vida, con la respiración, la alimentación, etc., produciría toda clase de impresiones que provocarían diferentes movimientos reflejos y despertarían luego el centro motor. Sin embargo, esta idea es interesante, pues muestra claramente que la actividad de la máquina depende de impresiones exteriores y comienza por reaccionar a esas impresiones. En la máquina cada centro está perfectamente adaptado para recibir la clase de impresiones que le es propia y para responder de la manera exigida. Y cuando los centros trabajan correctamente es posible calcular el trabajo de la máquina. Se puede prever y predecir una cantidad de incidentes y reacciones que se producirán en la máquina. Se los puede estudiar y hasta dirigir. Desgraciadamente los centros rara vez trabajan como debieran, aun en un hombre considerado como sano y normal. Esto sucede porque los centros están constituidos de tal modo que pueden en cierta medida reemplazarse mutuamente. En el plan original de la naturaleza, el propósito era sin duda alguna asegurar de este modo la continuidad en el funcionamiento de los centros y crear una salvaguardia contra posibles interrupciones del trabajo de la máquina, pues en ciertos casos una interrupción podría ser fatal. Pero en esas indisciplinadas máquinas que somos nosotros, la capacidad que tienen los centros de trabajar el uno por el otro se hace tan excesiva que cada uno de ellos rara vez ve efectuada el trabajo que le es propio. Casi a cada minuto un centro u otro abandona su propio trabajo y trata de hacer el de otro, el cual a su vez intenta realizar el de un tercero. Los centros, ya lo dije, pueden reemplazarse mutuamente hasta cierto punto, pero no completamente. Y en tal caso trabajan, como es obvio, de manera mucho más eficaz. Por ejemplo, el centro motor puede en cierta medida imitar el trabajo del centro intelectual, pero no brindará sino pensamientos muy vagos, muy desilvanados, como en los sueños y ensueños. A su vez, el centro intelectual puede trabajar en lugar del centro motor, tratar, por ejemplo, de escribir pensando en cada una de las letras y en la manera como las vais a formar. Podéis intentar experimentos análogos tratando de serviros de vuestro pensamiento para hacer cualquier cosa que vuestras manos o piernas puedan realizar sin su ayuda. Ensayad, bajar una escalera observando cada movimiento o ejecutad un trabajo manual que os sea familiar, calculando y preparando mentalmente cada movimiento minúsculo. Veréis enseguida cuánto más difícil se torna el trabajo y hasta qué punto el centro intelectual es más lento y más torpe que el centro motor. Podéis también comprobarlo cuando aprendéis un nuevo género de movimiento. Suponed que aprendéis a escribir a máquina o que emprendéis cualquier trabajo físico nuevo, o bien tomad el ejemplo de un soldado que se adiestra en el manejo del fusil. Durante algún tiempo todos sus movimientos dependerán del centro intelectual y solo más tarde pasarán al centro motor. Todos conocemos el alivio que se experimenta cuando los movimientos se han hecho automáticos. La puesta a punto está terminada y ya no se necesita pensar
ni calcular incesantemente cada movimiento. Esto significa que los movimientos han pasado al centro motor al que pertenece normalmente. El centro instintivo puede trabajar en reemplazo del centro emocional y el centro emocional puede, llegado el caso, trabajar por todos los demás centros. En ciertas oportunidades el centro intelectual puede trabajar en lugar del centro instintivo, aunque no puede efectuar sino una parte reducida de ese trabajo, el que se relaciona con los movimientos visibles, los movimientos del tórax durante la respiración, por ejemplo. Es muy peligroso intervenir en las funciones normales del centro instintivo. Es el caso de la respiración artificial descrita a veces como respiración de los yogis, y que no puede efectuarse sino bajo la vigilancia de un maestro competente y experimentado. Para volver al trabajo incorrecto de los centros, debo decir que llena prácticamente toda nuestra vida, nuestras impresiones borrosas, nuestras impresiones vagas, nuestra carencia de impresiones, nuestra lentitud de comprender muchas cosas, a menudo nuestra identificación y nuestra consideración, nuestra mentira misma, todo eso depende del centro incorrecto de los centros. La idea del trabajo incorrecto de los centros no interviene en nuestra manera de pensar ni en nuestra comprensión ordinaria. No vemos todo el mal que nos hace ese trabajo incorrecto, toda la energía que consume innecesariamente, todas las dificultades que nos crea. Este desconocimiento del trabajo incorrecto de nuestra máquina está habitualmente ligado a la falsa noción que tenemos de nuestra unidad. Cuando comprendemos hasta qué punto estamos divididos en nosotros mismos, comenzamos a darnos cuenta del peligro que representa el hecho de que una parte de nosotros mismos trabaje en lugar de otra sin que lo sepamos. El hombre que quiere estudiarse y observarse deberá, pues, estudiar y observar no solo el trabajo correcto de sus centros, sino también su trabajo incorrecto. Es preciso conocer todas las clases de trabajo incorrecto y sus rasgos característicos en determinados individuos. Es imposible conocerse sin conocer las propias imperfecciones y defectos. Y además de los defectos comunes a todos, cada uno de nosotros tiene sus defectos particulares que son sólo propios de uno, que deben ser estudiados en el momento oportuno. Como lo hice notar al principio, la idea de que el hombre es una máquina puesta en funcionamiento por influencias exteriores es una idea realmente científica. Lo que la ciencia no sabe es, primero, la máquina humana no alcanza su nivel normal de actividad y trabaja muy por debajo de ese nivel, es decir, que no da toda su medida y no funciona con todas sus partes. Y segundo, pese a numerosos obstáculos, una máquina humana es capaz de desarrollarse y crear por sí misma niveles muy diferentes de receptividad y de acción. Debemos hablar ahora de las condiciones necesarias para el desarrollo, pues debe recordarse que si el desarrollo es posible, es también muy raro y requiere gran número de condiciones exteriores e interiores. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera es que el hombre debe comprender su situación, sus dificultades y sus posibilidades. Debe sentir un fuerte deseo de salir de su estado presente o un gran interés por el estado nuevo desconocido que debe aportar al cambio. En suma, debe experimentar una violenta repugnancia por su estado presente o una viva atracción por el estado futuro que pueda alcanzar. Después es necesaria cierta preparación. El hombre debe ser capaz de comprender lo que se le dice. Además debe hallarse en buenas condiciones exteriores, debe tener bastante tiempo para estudiar y debe vivir en un ambiente que haga posible este estudio. No podemos enumerar todas las condiciones necesarias, pero comportan ante toda una escuela.
Y una escuela implica en el país donde existen ciertas condiciones sociales y políticas, pues una escuela no puede existir en cualesquiera condiciones. Una vida más o menos ordenada, cierto grado de cultura y de libertad individual le son necesarias. A este respecto, nuestra época no es particularmente favorable. En Oriente las escuelas están desapareciendo rápidamente, y parece que en muchos países su existencia se torna imposible. Por ejemplo, no hay ninguna escuela en Rusia soviética, ni la había en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o la Turquía de Kemal. Cité a este propósito en mi nuevo modelo del universo algunos versículos de las leyes de Manú. Reglas para un Tanaka o dueño de casa. Capítulo 4. 61. Que no resida en un país gobernado por sudras, ni en un país habitado por hombres impíos, ni en un país conquistado por heréticos, ni en un país donde abunden los hombres de las castas más bajas. 79. Que no pertenezca ni siquiera a la sombra de un árbol, en compañía de personas degradadas ni de chandalas, los más bajos de los hombres, ni de puxcasas, ni de idiotas, ni de hombres arrogantes, de hombres de clase baja, ni de antyabásyes o sepultureros. Capítulo 7. 22. Un reino poblado sobre todo de sudras, lleno de hombres impíos y privado de habitantes dos veces nacidos, perecerá por completo rápidamente, atacado por el hambre y la enfermedad. Estas ideas de las leyes de Manú son muy interesantes, por cuanto proporcionan al hombre una base que le permitirá comprender las diferentes condiciones políticas y sociales desde el punto de vista del trabajo de escuela, distinguir las condiciones de un progreso real de aquellas que lo acarrean, sino la destrucción de todos los verdaderos valores, aun si sus adherentes pretenden que esas condiciones son progresistas, y si de este modo consiguen engañar a una cantidad de pobres de espíritu. Sin embargo, las condiciones exteriores no dependen de nosotros en cierto límite, y a veces con grandes dificultades podemos elegir el país donde vivir, pero no podemos elegir nuestra época. Es en el periodo o el siglo donde nos ha colocado el destino donde debemos esforzarnos por hallar lo que queremos. De modo que debemos comprender que hasta el comienzo de la preparación para el desarrollo exige un conjunto de condiciones exteriores e interiores que sólo raramente se encuentran juntas. Pero al mismo tiempo debemos comprender que, al menos en lo que concierne a las condiciones interiores, el hombre no está enteramente liberado de la ley del accidente. Numerosas luces han sido preparadas para él, gracias a las cuales puede hallar su camino si es que lo desea vivamente y si tiene suerte. Sus posibilidades son tan mínimas que el factor suerte no puede ser eliminado. Intentemos ahora responder a la pregunta: ¿de dónde nace en el hombre el deseo de adquirir un nuevo conocimiento y de cambiar? El hombre vive bajo dos clases de influencias. Esto debe comprenderse perfectamente, y la diferencia entre las dos clases de influencias debe ser muy clara. La primera consiste en intereses y en atracciones creadas por la vida misma, intereses de salud, de seguridad, de comodidad, de fortuna, de placeres, de distracciones, de vanidad, de orgullo, de reputación, etc. La segunda consiste en intereses de orden despertados por ideas que no son creadas por la vida, sino que se originan en escuelas. Estas influencias no alcanzan al hombre directamente, son arrojadas en el torbellino general de la vida, pasan a través de muchos cerebros diferentes y llegan al hombre por la filosofía, la ciencia, la religión y el arte, siempre mezcladas con las influencias de la primera clase, y terminan por perder toda semejanza con lo que eran al principio. En la mayoría de los casos el hombre no discierne la diferencia de origen de las influencias de la segunda clase, y a menudo se las explica como de origen común con las de la clase primera. Aunque el hombre ignore la existencia de las dos clases de influencias, ambas influyen sobre él,
y de una u otra manera él reacciona. Puede estar más o menos identificado con una o varias influencias de la primera especie y no experimentar las influencias de la segunda. O bien puede ser atraído y tocado por una u otras de las influencias de la segunda especie. En cada caso el resultado será diferente. Llamaremos a la primera clase de influencias A y a la segunda influencia B. Si un hombre está completamente a merced de las influencias A o de una influencia A particular y es completamente indiferente a las influencias B, nada cambiará para él y sus posibilidades de desarrollo disminuirán de año en año. A cierta edad, a veces también muy temprano, pueden desaparecer para siempre, lo que equivale a decir que el hombre muere aún permaneciendo físicamente vivo como una semilla incapaz de germinar y producir una planta.